y pues el equipo está conformado por Alejandro González y Fabián Monseca. Y pues a mí me tocó hablar sobre diferencias de cuadrado. Entonces aquí les tengo que al estudiar los productos notables teníamos que A más B por A menos B. Entonces para que nos dé el resultado teníamos que multiplicar A por A, que hay 2A, entonces ponemos A cuadrada. Entonces tenemos que respetar los signos que más por B es menos. Menos. Entonces, ¿cómo es que saqué la B cuadrada? Entonces multiplicamos como lo mismo que hicimos con la A. La B por B es B cuadrada. Entonces, donde siempre la diferencia de cuadrado es igual al producto de la suma por la diferencia de sus bases. Entonces yo les voy a dar acá unos pasos para sacar la factorización y la raíz, como eliminarlo. Se trae la raíz cuadrada de ambos términos y el segundo paso se multiplica la suma por las diferencias y de estas cantidades. Aquí les tengo yo un ejemplo. La factorización, nuestro ejemplo es x cuadrada menos y cuadrada. Entonces tengo que sacar mi raíz. Entonces mi raíz de x cuadrada es igual a x, se viene cancelando el cuadrado. Y entonces mi raíz de y cuadrada viene siendo y. Entonces el resultado sería x más y por x menos y. Esto viene siendo diferencia de cuadrado. Mi nombre es Alejandro González y hoy les voy a explicar la ley de los exponentes. La primera ley de los exponentes, aquí la tenemos. La primera ley de los exponentes nos explica que cuando tenemos la misma base, los exponentes se van a sumar. Aquí tenemos un claro ejemplo. La base de este producto sería 5 y 5. Lo puedes representar de esta manera, bajando dos 5, que es el número de los exponentes, y los representas aquí abajito. Después también vas a hacer lo mismo con el exponente 3, que vas a representar los 3 5 y los vas a sumar, porque eso es lo que dice la primera ley de los exponentes. Entonces va a quedar así, vas a sumar los 3, el exponente número 3 y el exponente número 2 del producto, y te va a quedar x a la quinta. Eso es lo que dice la primera ley de los exponentes. La segunda ley de los exponentes habla de una división. Es prácticamente similar a la primera ley de los exponentes, que cuando la base sea igual, los exponentes se van a restar. Aquí tenemos un claro ejemplo. La base sería 3 y 3, que es igual, y se tiene que restar el exponente, aunque el exponente sea positivo. Entonces representamos con 1, 2, 3, 4 y 5, que es el número del exponente, y aquí abajito con 1 y 2, que es el número del exponente. Para hacerlo de una manera sencilla se puede cancelar. Cancelas 1 y 2, y como no tienes ningún exponente más abajo, pues solo lo representas. Tienes 1, 2 y 3. Entonces quedaría la operación 3 al cubo. Esta es la segunda ley de los exponentes. La cuarta ley de los exponentes habla del exponente 0. Cuando en un producto tenemos el exponente en forma de 0 o el signo de 0 o el número de 0, siempre se va a representar como 1. Aquí tenemos un ejemplo, ya sea la base un número muy pequeño o un número muy grande, siempre y cuando el exponente sea 0 se va a representar como 1. Tenemos un ejemplo claro aquí. 5 entre 5. Como decía la ley del exponente, la ley de los exponentes en la ley número 2, cuando tenemos la base igual, los exponentes se van a restar. Entonces, como aquí tenemos 1 y 1 se representa, aunque no lo tengamos, siempre se va a representar como 1.
Aquí los bajamos y los vamos a restar porque eso decía la segunda ley de los exponentes. Entonces vamos a restar 1 menos 1. Entonces el resultado nos va a dar 0. Pero como el resultado nos dio 0 y la cuarta ley de los exponentes nos dice que cuando el exponente sea 0, siempre se va a representar como 1. La quinta ley de los exponentes nos habla de la potencia elevada. Aquí tenemos un claro ejemplo. 2, que es el exponente, lo vamos a multiplicar por 6, que es la potencia que está en el producto. Entonces multiplicamos 2 por 6, que nos da 12. Vamos a representar. Entonces el exponente va a ser 12 porque multiplicamos el exponente por la potencia y nos da 12. Vamos a hacer lo mismo con el exponente de x, que es 3. 3 lo vamos a multiplicar por la potencia que está aquí, esta es la que está elevada. Entonces multiplicamos 3 por 6 y nos va a dar 18. La sexta ley y más importante, ley de los exponentes, nos habla que cuando tenemos en el producto un cociente lo vamos a elevar a la potencia que está elevada el producto. Un claro ejemplo lo tenemos aquí. El producto del ejemplo lo bajamos igual, solo que la potencia se la cambiamos. Va a ser lo mismo. La potencia que está aquí vamos a multiplicarlo 3 veces. La base o el producto lo vamos a multiplicar por el número de la potencia a la que está elevada la base o el producto. Si la potencia es 3, vamos a hacer algo sencillo. Hacemos 3 veces la misma base o el producto, lo pasamos aquí, lo representamos y lo multiplicamos y el resultado nos va a dar igual. Si es A, son 3A, vamos a representar A al cubo y vamos a sumar lo mismo que son las B. Cuando es B, B y B, lo representamos con B y son 3B. Eso es la sexta ley de los exponentes. Y bien, señores, estamos terminando ya nuestra super clase de matemáticas y a mí me toca binomio al cuadrado. Best of nations. Electrical. ¿Qué es el binomio al cuadrado? Bueno, normalmente se nos representa de este modo: a más b al cuadrado, ¿no? Ustedes pueden representar estas literales de cualquier forma. Esto puede ser, no sé, un 2 por a más 3 por b, o un 2x más 2x, etc. Dependiendo de la cantidad y la forma y la dificultad en la que nos lo presenten, nosotros lo vamos a explicar con esta fórmula genérica. Ahora vamos a desarrollarla y ahí es donde empieza la gente a gritar. Primero tienes que desarrollar la A y luego desarrollar A y B y al final B. Este es como el ABC del binomio al cuadrado. ¿Qué es lo que se hace? Primero el cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. Best of nations. Electrical. Esto, A más B al cuadrado, es igual a esto. Ahora, ¿qué es lo que nos quiere decir? Acá les comento, ojo, porque primero es 2 por A y después ese resultado lo vas a multiplicar por B. Normalmente la gente empieza a multiplicar las literales. ¿Qué es lo que les pasa? Luego multiplican, no sé, X por Y y pues es XY. O X por Z, XZ y luego lo multiplican por 2. No. Lo primero que tienen que hacer, y acá se los comento, si ustedes multiplican primero A por B y luego por 2, está mal. Está mal y les va a alterar el producto. Entonces, en este caso, lo que ustedes tienen que hacer es multiplicar el doble del primero, que es A, y luego por el segundo. Si fuera no sé, 2 por XZ, es primero 2 por X y luego 2X por Z.
que bueno, son literales diferentes y es 2x. Finalmente, vamos a elevar al cubo el último término y así se cumpliría el cuadrado del primero, que es a cuadrada, más el doble producto del primero por el segundo, y se pone más b cuadrada y se cumple binomio al cuadrado. Ahora les voy a explicar lo mismo, binomio al cuadrado, pero en la forma negativa. Normalmente pues se va a representar con esta fórmula, que vuelvo a lo mismo, tienen que aprenderse si van a presentar un examen, como el de nuestro querido profesor Eiko, que es el cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. Aquí lo que va a cambiar es el signo. El mismo o la misma forma de representarla es lo mismo. Se hacen las mismas operaciones, que es el doble producto del primero por el segundo, solamente que aquí va a cambiar un signo. ¿Cuál es el signo que va a cambiar? Pues obviamente que en vez de utilizar siempre positivos, aquí vamos a utilizar negativos. Aquí lo voy a desarrollar y se los voy a ir explicando paso por paso. Número 1, cuadrado del primer término, que en este caso recuerden es a cuadrada. En vez de utilizar más, como es una resta o una diferencia, se va a utilizar el menos. Nótese que dentro de esta como fórmula o tip para resolver el cuadrado, solamente va a cambiar el primer signo. El segundo sigue siendo el mismo. En este caso sería el cuadrado del primer término menos el doble producto del primero por el segundo por el segundo término más el cuadrado del segundo. Vuelvo a lo mismo, cuadrado de a, que es a cuadrada, menos el doble producto del primero por el segundo, que es 2 por a, el resultado, por b, más el cuadrado del segundo término. Si lo desarrolláramos o lo factorizáramos, quedaría a menos b por a menos b, y ustedes empiezan a utilizar las reglas de multiplicación de polinomios, que quedaría a por a cuadrada, primer término por segundo, que es a por menos b, sería menos ab. Terminamos con este y nos vamos con el segundo. B por a positiva es BA, que es lo mismo. Estos de acá son lo mismo. AB y BA es lo mismo, solamente que los organicé de forma diferente para que se notara el desarrollo de la multiplicación de polinomios, en este caso un binomio. Y luego B por menos B, recuerden que por leyes de los signos, menos por menos, que es más. En este caso B por B, el cuadrado. Y se cumple el binomio cuadrado negativo. Electrical, physical, phenomenal, sexual, negative, best love. We are. Con mis queridos compañeros Eren, Constantino y Alejandro, que es el binomio al cubo. Recuerden que un binomio al cubo tiene mucho que ver con esta fórmula del binomio al cuadrado. Binomio al cuadrado, recordemos que es el cuadrado del primer término más el doble producto del primero por segundo más el cuadrado del segundo término. Bien, y aquí vemos el desarrollo del binomio al cubo, donde observamos aquí de este modo que, por ejemplo, a más b al cubo, casi siempre vamos a estar usando estos términos que son homogéneos. No lo podemos cambiar por x o por y, en este caso siempre estamos utilizando a más b. De esta forma, un binomio al cubo es la suma, o mejor dicho, es el cubo del primero más 3 veces, aquí está, 3 veces el cuadrado del primero, y como se los comentaba en la explicación del binomio al cuadrado, siempre se hace la primera operación. Nunca multipliquen el cuadrado del primero por el segundo, siempre empiecen 3 por a al cuadrado más b. Si ustedes empiezan con este y este al principio, se van a equivocar y les va a salir un producto diferente. Después que hagan estas primeras dos operaciones, van a volver a hacer 3 veces por el primer término, pero esta vez van a elevar al cuadrado el segundo término. De este modo, a más b al cubo es cubo del primero, 3 veces a al cuadrado, que es esta de acá, más el segundo término, que es el de acá. Finalmente van a elevar al cubo el segundo y último término. De este modo, aquí tenemos un ejemplo.
x más 3 al cubo es igual al cubo del primer término más 3 por el primer término, que es este de acá, es x al cuadrado, por el segundo término, que es este de acá. Aquí en vez de tener una expresión algebraica usaron una constante, que es 3. Y pues sí, hacemos la operación, nos va a resultar porque recuerden que 3 por x al cuadrado pues es 3x cuadrada. Como esta es una constante y esta también, se va a multiplicar 3 por 3, 9. Finalmente volvemos a hacer esta operación, pero elevamos al cuadrado el segundo término, que nos va a dar esta operación. Como no tenemos una literal, no se va a hacer cuadrática. Y terminamos con el último término, que es al cubo. Respetando esta fórmula, nos dará 3 representado al cubo, 3 por 3, 9 por 3, 27. Y finalmente terminamos con x al cubo más 9x al cuadrado más 27x más 27, que es esta expresión. Y bien, vamos a explicar ahorita el trinomio al cuadrado. ¿Qué es un trinomio al cuadrado? Bueno, igual, es que todo esto se hace mucha referencia al binomio al cuadrado, que recordemos que es a más b al cuadrado. En este caso vámonos con esto, que es trinomio al cuadrado. Se lo vamos a explicar de una forma rápida y esperemos que lo puedan resolver de volada. Bien, ¿qué es el trinomio al cuadrado? El trinomio al cuadrado es igual al cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el cuadrado del tercero más el doble del primero por el segundo más el doble del primero por el tercero, etcétera, más el doble del segundo por el tercero. Sé que está un poco complicada esta explicación, pero se las vamos a desglosar paso a paso. Primero, ¿cómo empezamos? Bueno, a la vamos a elevar al cuadrado, después b al cuadrado y c la vamos a elevar todo al cuadrado. Así que todo el trinomio que se tenga primero se va a elevar al cuadrado. Todos estos términos se van a ir sumando. Después empezamos a desglosar. 2 por el primero por el segundo, 2 por el primero y el tercero, y después 2 por el segundo y el tercero. Podríamos dividir la operación en dos partes. Primero todos elevados al cuadrado, después el doble del primero, el segundo, el primero, el tercero y el segundo con el tercero. De este modo se cumple el trinomio al cuadrado. Say